Neumonías activas en la comunidad nosocomiales. Ahora entonces vamos a la patología cardíaca. ¿De acuerdo? Voy a compartir, ¿no? ¿Están viendo? Sí, doc, sí se está viendo. Sí, doctor. Ya. El edema pulmonar. No sé, es medio raro esto. ¿Sí ven, no? Ya. ¿Qué Está es edema cargando ahorita. pulmonar? Ya ahorita ya se ve, doc. Ya se ve, pero se cerró. ¿Por qué se cerró? No. Y por eso. Esperen un ratito. ¿Están viendo la lista? No. Sí, doc. Sí, doc, los documentos de que dice de clases neum. Estoy seguro que ya había visto esto. Ahí está visible, ya no. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doc, ya se ve otra vez. Edema pulmonar. Muy bien. Habíamos visto ya las acumulaciones inflamatorias de líquido en el pulmón, ¿sí o no? Neumonías. Habíamos visto entonces las obstrucciones de los bronquios. Y ahora vamos a ver aquellas patologías que sin ser infecciosas ocasionan acúmulo de líquidos en los pulmones, conociéndose en general como edema. ¿Sí? Es la acumulación de líquido en el intersticio, en los alvéolos, en bronquios y bronquiolos, cualquiera que sea la causa. Llamo eso de edema. Se puede producir por una excesiva circulación de líquido desde el sistema vascular hacia el extravascular y los espacios respiratorios. Sobrecarga de líquido que ocasiona que haya extravasación del mismo a los pulmones. Esta extravasación, cualquiera que fuese la causa, primero compromete el espacio intersticial, perivascular, peribronquial, y luego va hacia los alvéolos. ¿Sí? Así empieza todo edema, comprometiendo primero el intersticio, formando limitas intersticiales. Y luego hacer consolidaciones, que son generalmente bilaterales. Edema intersticial inicialmente y luego edema alveolar. Esto va a provocar una disminución de la distensividad pulmonar. El pulmón se vuelve más rígido, no puede distenderse. También puede provocar obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque también pueden llenarse de edema los bronquios y bronquiolos. También, evidentemente, al estar llenos los alvéolos de líquido, va a haber trastorno en la hematosis con hipoxemia. Y tenemos dos tipos de edemas, así generales. Un edema pulmonar cardiogénico, es decir, la culpa es del corazón, de la bomba, y el edema pulmonar no cardiogénico, aquel que no tiene que ver nada con la función cardíaca. Y son otras las causas del edema. ¿Ya? Hay que distinguir esto. Yo tengo una radiografía, ¿verdad?, en la que los dos pulmones están llenos de líquido, de agua, de edema. Y tengo que diagnosticar si esta extravasación de líquido obedece a falla del corazón o no. Aquí hay que entender lo que es eso, ¿no? Muy claro. Vamos a hacer referencia al edema pulmonar cardiogénico. Quiere decir que el que falla es el corazón. Falla la bomba cardíaca, hay una disfunción cardíaca. Si falla el corazón, se elevan las presiones, ¿sí?, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, luego a las venas y luego a los capilares pulmonares, es decir, retrógrado. Y se acumula líquido en el pulmón por la presión hidrostática vascular elevada.
corazón no puede manejar como bomba los volúmenes, falla por cualquier causa, se acumula el líquido hacia atrás y me da edema pulmonar. Se me llena de agua los pulmones. Como falló la bomba, es cardiogénico. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas del edema pulmonar cardiogénico? ¿Por qué el corazón me falla? Causa muy frecuente: administración excesiva de líquidos, sobrecarga líquida. Yo tengo, por ejemplo, un paciente anciano con una función cardíaca limítrofe y le meto 5 litros de agua en la vena, pues va a fallar el corazón. Y ese líquido que le di va a extravasarse. Otra causa, arritmias. Por ejemplo, una fibrilación ventricular, una fibrilación auricular con bajo débito. Hace que el corazón no funcione bien y se acumula líquido. Una miocarditis, obviamente, por la misma razón. Embolismo pulmonar. Un embolismo pulmonar masivo me puede ocasionar edema. Infarto de miocardio. ¿Sí? Un infarto extenso con muerte de la pared del ventrículo izquierdo ocasiona falla y se llena de agua el pulmón. También se habla de insuficiencia renal e insuficiencia ventricular izquierda en general, que ocasionen falla del ventrículo, incapacidad para movilizar líquidos. La insuficiencia renal funciona como la administración excesiva de líquidos, ¿no? El paciente se repleta de líquidos y el corazón no puede manejar este volumen, por lo tanto, el pulmón sale complicado, lleno de líquido. ¿De acuerdo? Cuando vemos edema, pensemos, ¿me falló el corazón o no me falló el corazón? Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? También tenemos hipertensión arterial esencial, estenosis aórtica, miocardiopatías. Todas fallan el corazón. Menos comunes, enfermedades mitrales, el cor pulmonale. Acuérdense que el cor pulmonale es la falla del ventrículo derecho, ¿sí?, por patologías pulmonares. En ocasiones el cor pulmonar también puede producir falla global, pero siempre que esté asociado a falla de corazón izquierdo. Trombosis de aurícula izquierda, mixomas, etc. Todas estas patologías cardíacas o administración o retención de líquidos que sobrepasan la capacidad de bomba del corazón. No sé si está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Por favor, contesten. Sí está quedando claro, Doc. Por favor, pónganse en la cámara. El que tiene el gatito, el perrito, el osito. Doctor, una pregunta. Diga. ¿La insuficiencia cardíaca congestiva también produciría edema de pulmón? Constrictiva, claro, también, porque el corazón no puede. Pero en la constrictiva se incrementan también las presiones venosas, porque el retorno venoso está incómodo, no regresa y hay incurgitación yugular. Pero, lógicamente, el corazón no puede bombear. El gasto cardíaco baja. Se afecta primero el pulmón, pero puede también haber insuficiencia cardíaca global. Recuerden que no estamos hablando de insuficiencia cardíaca, hay varios tipos de insuficiencia cardíaca. Cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca congestiva. Todo pulmón izquierdo y derecho se deteriora. Y tenemos, en cambio, el otro lado, el edema pulmonar no cardiogénico. ¿Por qué se produce esto? Por aumento de la permeabilidad capilar. Ya no es la bomba la que falla, ¿no?, sino que por algún motivo en el pulmón hay afectación de los capilares y estos extravasan líquido. Por ejemplo, procesos infecciosos o inflamatorios. ¿Sí? Estos son los responsables del edema, de la insuficiencia respiratoria del adulto. El SARS. Por ejemplo, el paciente tiene una neumonía grave, viral, que ahora la vemos con frecuencia. Esta insuficiencia viral produce inflamación en toda la estructura
vascular capilar pulmonar y sale líquido inflamatorio a llenar los alveolos. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. No falló la bomba, pero se llenaron de agua los pulmones. En el COVID, o en la COVID, como quieran ustedes llamarle, actualmente tenemos mucho de eso. Los pacientes hacen síndrome de distrés respiratorio del adulto secundario a la infección viral. ¿Ya? También la inhalación de sustancias tóxicas, flúor, amoníaco, dióxido de azufre, etc. Porque produce inflamación del lecho vascular y sale líquido inflamatorio llenado. También la insuficiencia linfática, porque impide el drenaje de líquido del intersticio pulmonar, que se drena por vía linfática, se acumula líquido. Por ejemplo, en la linfangitis carcinomatosa. También hemos visto disminución de la presión intrapleural que ocasiona edema, especialmente cuando hay presión muy negativa. Sacamos, por ejemplo, un derrame pleural y generamos una presión negativa por un tubo con succión. Genera esta presión negativa y absorbe, saca líquido de los alvéolos pulmonares y le llena el pulmón de edema. Este edema pulmonar es un edema producido por el drenaje muy rápido de derrames pleurales. Y habíamos conversado con ustedes cuando hablamos de derrame pleural, este tipo de mecanismos son los mismos del derrame pleural. En el derrame pleural decíamos que había alteración de la presión hidrostática, derrame. Disminución de la presión coloidosmótica, derrame. Disminución o bloqueo del drenaje linfático, derrame. Y también el derrame inflamatorio, activo, por inflamación de la pleura. Pues aquí es algo parecido. El derrame que se produce por falla de la bomba es por incremento de las presiones hidrostáticas. El que se produce por insuficiencia linfática, por bloqueo del drenaje. ¿De acuerdo? Y también ahí vea, por disminución de la presión oncótica. Edema pulmonar. Son los mismos mecanismos que ocasionan edema en otras partes del cuerpo. ¿Sí? Inflamatorios son aquellos que producen inflamación activa en los vasculares, en los lechos vasculares. ¿Ya? Entonces, el edema por aumento de permeabilidad capilar sí produce entonces por inflamación. El de cardiogénico por falla de la bomba. La disminución de la presión oncótica, obviamente hay menos presión y extravasa líquido. Una hipoalbuminemia, transfusiones excesivas, etc. Todas estas van a ocasionar edema. Lo que colige que el edema pulmonar es multicausal, no es una sola causa. Cuando hablamos, está con edema pulmonar, nos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué tiene edema? ¿Qué le pasó? ¿Tiene un distrés respiratorio del adulto por una infección? ¿Tiene un infarto masivo? ¿Tiene una linfangitis carcinomatosa? ¿Es hipoalbuminémico? Todo eso se nos mete en la cabeza. Y tenemos que averiguar cuál es la causa para dar el tratamiento adecuado. No sé si está claro hasta aquí. Por favor, contestar. Sí, Sí, doctor. sí está claro. Otras causas. En estas otras causas no se conocen los mecanismos exactos. Por ejemplo, reacciones alérgicas a fármacos que cursan con el agua. Debe ser inflamatorio, decimos, una hipersensibilidad, no está muy claro. Las hemorragias cerebrales son edemas de origen central. Sobredosis de heroína. Hemos visto edemas por heroína y por cocaína. Traumatismos craneanos y la altura. Cuando hablemos de edema pulmonar de altura, es una patología por hipoxia que produce edema pulmonar. Es un grupo especial. No están muy claros los mecanismos fisiopatológicos, pero también hay que reconocer. Personas que suben a la altura bruscamente les da insuficiencia respiratoria y hacen edema pulmonar. ¿Sí? Por la hipoxia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, las causas son múltiples.
Aquí tenemos las causas de edema pulmonar no cardiogénico más frecuentes, las más comunes. Fíjese, sepsis primerito. Síndrome de distrés respiratorio del adulto, CDRA. ¿Sí? La sepsis, las infecciones. Secundarios a transfusiones. Aspiración de contenido gástrico. Fíjese, también es una causa frecuente. Es una neumonitis química, en el cual el ácido clorhídrico inflama, irrita toda la vía aérea y produce edema. Las fracturas múltiples de huesos largos da edema pulmonar. Neumonías, contusiones pulmonares severas. Las menos comunes, fíjese, pancreatitis, sobredosis de fármacos, quemaduras, puentes cardiovasculares, inhalación de gases tóxicos, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar neurogénico, que ya hablamos, con hemorragias cerebrales, traumatismos, etc. ¿De qué depende esta epidemiología? Pues evidentemente del lugar donde se está produciendo los edemas. Si tenemos personas que viven en la altura o que suben a la altura, veremos que son más frecuentes los edemas pulmonares de altura. En personas que viven al nivel del mar no van a tener edema de altura, pues, nunca, si no van a subir. ¿De acuerdo? Las manifestaciones clínicas suelen ser más o menos similares y evidente cursan con disnea, ortomnia, ansiedad, diaforesis, ortomnia, ya habíamos dicho, especialmente en el edema pulmonar cardiogénico. La tos puede existir, es poco frecuente y el esputo es blanco, pero cuando está salmonelado, sanguinolento, nos puede indicar edema pulmonar cardiogénico. El paciente empieza a toser con edema medio rojizo. Hay dolor torácico y en la exploración física encontramos estertores diseminados. Todo el pulmón está lleno de líquidos y escuchamos desde arriba hacia abajo el pulmón lleno de estertores. Pero es de manera aguda, porque el paciente estaba bien, tranquilamente, le dio un infarto masivo, el dolor torácico del infarto, la hipotensión, y de pronto le escucha con estertores bilaterales, tos, expectoración asalmonada. Dice que señor hizo edema pulmonar por falla de la bomba. ¿De acuerdo? Igual, le llené de líquidos a un paciente, le sobresaturé y empieza a tener estertores y todo lo demás. Está con edema pulmonar. O está en un distrés respiratorio, ¿no? Los estertores eran localizados, falla todo no el corazón, sino falla todo el sistema vascular por inflamación y le va a dar una sintomatología muy, muy florida de edema. Tiene agua en el pulmón, literalmente, tiene líquidos. ¿Qué nos interesa en el diagnóstico? Para saber de dónde vienen sus antecedentes. ¿Qué antecedentes tenía el paciente para ubicar su edema? ¿Tenía insuficiencia cardíaca? Será cardiogénico. ¿Tenía insuficiencia renal? Será cardiogénico. ¿Tenía drogadicción? Será un edema no cardiogénico. Pero hay veces que en los consumidores de cocaína crónicos pueden tener una miocardiopatía dilatada. La coca daña al corazón y pueden hacer insuficiencia cardíaca también. Pero tenemos edemas por heroína, por cocaína, que son agudos. No falló la bomba, falló el corazón o a veces no. Manejo de sustancias tóxicas. Por ejemplo, la persona estaba utilizando cloro para clorar las piscinas. Hace unos años, antes de esta pandemia, tuvimos un grupo de personas, incluso niños, que fueron a una piscina de aquí de Quito, donde habían puesto cloro en cantidades elevadas. Se metieron, inhalaron el cloro y algunos tuvieron edema pulmonar, porque es muy tóxico. Tiene hipertensión arterial, tiene arritmias, es decir, buscamos la causa que nos pueda justificar el edema. Eso es importante. En cuanto que el edema pulmonar no cardiogénico, aquel que no cursa con presiones elevadas retrógradas,
tenemos criterios para diagnosticar el síndrome de distrés respiratorio y utilizamos la relación entre presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si esto tiene menos de 200 milímetros de mercurio, decimos que está en distrés respiratorio, edema pulmonar no cardiogénico, ocasionado por múltiples factores. Aparte de esto, tenemos infiltrados bilaterales, indicando compromiso bilateral. Y si le hacemos un cateterismo, la presión en cuña será baja, ¿sí? Indicando que no falló la bomba. ¿Sí me explico? Porque si yo tengo una presión en cuña elevada, 30, qué sé yo, quiere decir que el corazón izquierdo falló y ahí viene la presión retrógrada. En cambio, que si no tengo estos conceptos, la presión en cuña es baja, digo no, el corazón no es el responsable. Hay distrés respiratorio, un edema pulmonar no cardiogénico. Esta relación PAFI se utiliza mucho actualmente en los pacientes con distrés respiratorio por COVID. Le hacemos un PAFI, decimos, tiene infiltrados bilaterales, tiene la neumonía, esta neumonía hizo distrés respiratorio, que es un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Ya? Y de acuerdo a esto vemos la gravedad. Algo también dentro de los criterios diagnósticos es que haya ausencia clínica de datos de insuficiencia cardíaca. ¿Sí ven? Queremos diagnosticar el edema cardiogénico, ¿no? Y utilizamos estos valores. ¿Sí? La radiografía de tórax. ¿Qué nos va a mostrar? Un pulmón con infiltrados bilaterales. En alas de mariposa, llaman algunos. Es decir, en el centro hacia afuera. También, si es que el corazón es el responsable, veremos una hipertrofia del ventrículo izquierdo y de los vasos pulmonares aumentados. Cardiomegalia. Corazón grande, más edema pulmonar bilateral, decimos más infiltrados bilaterales, el edema debe ser cardiogénico. Puede haber derrame pleural, especialmente si hay insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la radiografía de tórax, antes de existir edema alveolar, podemos encontrar edema intersticial. Pequeñito, las líneas A y B de Kerley, ¿sí? Que son líneas intersticiales que se observan en las periferias del pulmón, indicando que el intersticio está empezando a comprometerse. Luego de eso, la extravasación va hacia los alveolos. ¿De acuerdo? En el edema pulmonar no cardiogénico, no suele haber derrame pleural ni crecimiento de la silueta cardíaca. Es algo que nos ayuda, ¿no? Qué raro, un derrame pleural con silueta cardíaca normal, ¿no? Parece que el corazón no falló. ¿Está claro? Ivette Kumbal, ¿está claro? ¿No contestó? Creo que está dañado el micrófono de la compañera, Doc. Sí, Doc, porque sí salió que estaba hablando, pero no se le escuchó. Entendemos que nos escuchó. ¿De acuerdo? Esta es una radiografía de edema. Ustedes me podrán decir, ¿y cómo sé que es edema? Tengo que buscar la historia del paciente. Es un paciente con un infiltrado moteado como algodón, vea. ¿Qué me podrá decir? Son neumonías múltiples. Sí, pero qué raro tantas, ¿no? ¿Qué tantas? Un edema pulmonar. El contexto clínico me habla, ¿no? Vea un edema pulmonar. Y noten aquí, donde está la bombita, unas liñitas, ¿sí ven? Eso es edema intersticial, así empieza a aparecer. Empieza el edema intersticial y luego todo el pulmón se congestiona. Edema pulmonar. Vea las líneas estas aquí. Son las líneas B de Kerley, que uno busca en la radiografía. Me indica edema intersticial. ¿Ya? La gasometría arterial. En el edema, ¿qué me va a mostrar? Hipoxia y PO2 disminuido. Un pH elevado, es decir, alcalosis respiratoria con hipoxemia. ¿Sí? Con hipoxemia, PO2 bajo. Porque es obvio, si el paciente no tiene cómo respirar, está lleno de agua su pulmón, va a hiperventilar, a eliminar CO2. Esto es respiratorio.
En etapas avanzadas, el PCO2 se incrementa ya por falla ventilatoria, es decir, por fatiga. ¿Ya? La tomografía de tórax va a ser más específica, vamos a ver más cosas, pero ojo, no vamos a esperar la tomografía para diagnosticar edema, porque el edema es muy evidente en la radiografía. Si yo tengo esto, digo, el señor está en edema, no va a esperar, compruébame con la tomografía a ver si es edema, no tiene sentido. Tengo que ubicar la causa del edema. ¿Tiene antecedentes de infarto? Pues será cardiogénico lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Hay que tratarlo el edema cardiogénico. Ah, no, este paciente subió a la altura, empezó con disnea y le veo así, pues hizo un edema de altura, un mal de agudo de montaña, agudo con edema pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo que esperar, la clínica me manda. Tengo infiltrados bilaterales. Viene a ser un EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa de tipo alveolar, aguda, de causa conocida. Ya vamos a ver eso, ¿no? Es que tengo un infiltrado bilateral de causa conocida porque se subió a la altura, ¿ah? Edema de altura. Los edemas de altura suelen ser recurrentes, ya vamos a ver eso. Son pacientes que tienen predisposición y cada vez que suben a la altura les da edema. Hemos tenido algunos casos, ¿no? Pero la tomografía nos va a mostrar. Ahí está una tomografía con edema. Edema intersticial, aquí, fíjese cómo el intersticio está con estas liñitas y empieza a ver el edema aquí en vidrio esmerilado. No le dice más nada. No hay un rótulo que le diga edema pulmonar. ¿Quién me va a ayudar a mí? Los antecedentes. Este era de un sujeto que consumía cocaína. ¿Sí? Luego del abuso se ve esto. Edema pulmonar, es un edema, no cardiogénico. Está en edema, ¿no? Otro edema. Este es un distrés respiratorio agudo por infección pulmonar. Fíjese cómo el pulmón está tan edematizado que fuera como que tuviera una neumonía bilateral, pero en realidad está en distrés respiratorio. El pulmón está lleno de líquido. El paciente se va a morir si no se le ventila. ¿Ya? El electrocardiograma me sirve, no diagnostica el edema pulmonar en sí mismo, pero me permite identificar una causa cardíaca de edema. ¿De acuerdo? Está con edema y le hago un electrocardiograma y me dice, ah, no, tienes un infarto de miocardio extenso. Entonces ahí está la causa. ¿De acuerdo? Si veo crecimiento de cavidades, si veo una arritmia, por ejemplo, yo ya tendré claro lo que tiene el paciente. Electrolitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una hiper o hipopotasemia, serán causantes de arritmias severas que me lleven al edema. Me está ayudando en el diagnóstico. ¿Sí? Si tiene en el hemograma anemia, poliglobulia, que pueden estar presentes en descompensaciones cardíacas, me está ayudando a buscar una etiología. ¿Ya? Las enzimas cardíacas especialmente, incremento de troponinas muy elevadas, me indicarán un infarto agudo de miocardio. Y valores de creatinina, urea, me identificarán si son nefrópatas crónicos para ver si es la nefropatía la que me está haciendo el edema. Que se está proponiendo una batería de exámenes para ver la causa del edema. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues todas las enfermedades que cursan con infiltrados bilaterales. Pero en el edema hay distrés respiratorio. Eso es claro. Entonces, el distrés respiratorio del adulto lo diferenciamos del edema cardiogénico, ¿verdad? Porque son dos edemas. Las neumonías, pues, y bronconeumonías. Porque tengo una neumonía bilateral y puede decir, ah, este es un distrés respiratorio. Y digo, no, un ratito, es una neumonía, todavía no ha hecho distrés, todavía no ha hecho edema, pero puede hacer. Igual las bronconeumonías bilaterales, por ejemplo, por pseudomonas. Puedo tener comprometido, pero el paciente no está en distrés respiratorio. Crisis de asma, fíjense, esto es importante, porque recuerden que en el edema puede haber edema en los bronquiolos y esto producir obstrucción de la luz y el paciente puede sibilar. Yo me confundo, digo, caramba, parece que es una crisis, pero no. Los bronquios están llenos de líquido y puede producir obstrucción en la flujo aéreo. Igual que el EPOC, ¿no?
los derrames pleurales masivos, el tromboembolismo pulmonar también me puede producir esto, especialmente si hay varias áreas de infarto. Y algo importante, la ansiedad, la acidosis metabólica y estados hipermetabólicos, porque hacen que el paciente hiperventile, parece que esté en edema y no esté en edema todavía. Son trastornos que no conllevan edema, pero el paciente está en insuficiencia respiratoria aparente. Tengo que establecer eso. Tratamiento. En general, tiene una mortalidad elevada en edema. 50-70%, sea cardiogénico o no cardiogénico. Porque comprenderán que el pulmón, que es el órgano en el que respiramos, está lleno de agua, de líquido, y no puede haber intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tratamiento tiene que disminuir la congestión pulmonar. El edema es emergencia, requiere terapia inmediata. No podemos esperar a tener la tomografía para iniciar el tratamiento. Cuando es edema pulmonar cardiogénico, la bomba está llena, no puede mover líquido. La posición de Fowler disminuye el retorno sanguíneo. Tiene que estar sentado el paciente para que no venga la sangre de los pies a la función cardíaca. Hay que dar oxígeno suplementario, obviamente, ¿no? 40-60% para oxigenarla. Un acceso venoso, monitorizar el corazón, tener oximetría de pulso, es lo que nosotros debemos hacer inmediatamente. Y cuando es cardiogénico, ojo, tenemos que retornar menos sangre al corazón, produciendo vasodilatación y estas venoso periférico. La morfina es útil. ¿Sí? Producimos vasodilatación en los pies, por decirlo de una manera, e impedimos que retorne más sangre al corazón que está fallando. ¿Sí me entienden? Por eso es importantísimo diagnosticar qué tipo de edema es. Porque si falla la bomba, yo no le voy a meter más líquidos. Tengo que disminuir la carga del paciente. ¿Sí? Debemos también utilizar diuréticos. Quitarle líquido al paciente. ¿Sí? Endovenosamente 40 de furosemida a cada 8 horas, qué sé yo, sacarle líquidos. ¿Sí? Porque tenemos que aliviar la carga de líquidos del corazón. Y en insuficiencia cardíaca comprobada, podemos utilizar digoxina, por ejemplo. Ven, el manejo tiene que ver con disminuir las cargas del corazón, que es el que está fallando. ¿De acuerdo? Y darle oxígeno al paciente para compensar la falta de oxigenación. Podemos utilizar también nitroprusiato si hay una crisis hipertensiva. Igual isorbide. Algunos utilizarán aminofilina o cualquier broncodilatador para mejorar la broncoconstricción que se produce. ¿Ya? Y utilizar medicación, ¿sí?, para mejorar la presión falla la bomba y está hipotenso, pues vamos a dar vasoactivo. Si falla la bomba y está hipertenso, pues daremos medicación. Doc, se le ve que está hablando, pero no se le escucha.
No, Doc, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, Doc. Ahí sí se escucha. Sí, parece que se cerró. Bueno, no importa. Le damos edema cardiogénico, apoyo al corazón, diuréticos, inotrópicos positivos, y tenemos que tener apoyo ventilatorio en la vía. Intubar al paciente o dar ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Compresión positiva, etcétera. ¿De acuerdo? Y también hay ventilación parcial líquida, ¿no? Es un tipo de ventilación EMO que se llama para los casos severos. Si tiene otra causa del edema, por ejemplo, tromboembolia pulmonar severa, hay que hacer trombolisis inmediato. Si tuviera un trastorno de obstrucción de arterias, habría que hacer angioplastias, etc. En cambio, que el edema pulmonar no cardiogénico, quitamos toda la bomba, ya no es cuestión de bomba. ¿Qué tenemos que hacer? No utilizar digital, no necesitamos diuréticos, porque no es que está exceso de líquidos porque falla la bomba o porque es insuficiente renal, sino porque es inflamatorio. No utilizamos ni morfina, y lo que podemos utilizar es corticoides, especialmente si hay reacciones alérgicas. ¿Ya? Y debemos utilizar fundamentalmente oxígeno y ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Es decir, el manejo es sintomático. Si tengo reacción alérgica anafiláctica, corticoides. No hay más. ¿De acuerdo? Fíjense que el manejo es diferente, porque en el no cardiogénico la bomba no me está fallando. Es de las medidas de eso mejor. Es lo que vemos acá en la COVID, ¿no es cierto? El paciente hace distrés respiratorio, se le da sus antibióticos, que ya no se da, o le daban, se le da enoxaparina, se le da